Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, beshen gadol Yahshua HaMashiach, toda rabá, omein. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos has dado tu bendita Torah. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, omein. Shalom, amados hermanos, eterno Yahweh le bendiga. Mi nombre es Carranza Jonathan, pastor de la comunidad Kedushá, en la Baulaye, Córdoba, Argentina. Los invitamos a visitar nuestro sitio www.kedushá.com y nuestro canal de YouTube, Carranza Jonathan. Ustedes sí encontrarán material en audios, escritos y videos totalmente gratis. Ayúdenos a publicar la Torá, ayúdenos a hacer CD en MP3, a hacer tarjetas para que el nombre del Eterno sea exaltado. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Este tema que vamos a dar, que vamos a estudiar, se titula El nombre del Eterno y su pronunciación. El nombre del Eterno y su pronunciación. En este estudio veremos cuál es la correcta pronunciación del nombre del Abacadosh, ya que andan muchos supuestos maestros de la Torá visitando grupos o comunidades quejilot y también por internet confunden a las almas y le presentan un nombre que no es el del Eterno. Primeramente, debemos aclarar para aquellas personas que están en el cristianismo que no deben centrarse al griego sino al hebreo, porque esa es la Yom Kodesh, la lengua apartada del Eterno, y en la cual se encuentra escrita la Torá y las palabras de los apóstoles. En nuestra página web hay 2 estudios acerca del nombre del Eterno, donde se los dejamos de tarea para que lo repasen. Las personas cristianas deben entender que el nombre del Eterno es más que importante. Cuando se ministra a una persona acerca del nombre del Eterno, puede que se manifieste o no entienda y no lo cree importante, pero hay muchos ejemplos que podemos darle de la importancia del nombre. Un ejemplo básico es que para un trámite, sí o sí necesitamos un nombre real que esté documentado en un registro civil, en el cual están todas las partidas de nacimiento y sobre todo el nombre y apellido de una persona. Entonces, no podemos usar un sobrenombre para hacer un trámite, sino que necesitamos presentar el DNI, una identificación, si no, no se puede hacer nada. La palabra del Eterno dice en Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Abba y delante de sus malachim. El que tiene oído oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las quejilot. Que el Eterno tenga rajen de aquellas personas que aún tienen una venda en sus ojos y no puedan discernir lo que acá está escrito. Vemos claramente que dice que en el libro de la vida estará escrito nuestros nombres. No dice sobrenombre o apodos. No dice que estarán escritos los apodos de las personas. Y de acuerdo a lo que estamos viendo en la palabra del Eterno, los apodos no son buenos. Si en esta tierra, en los diferentes países, en sus provincias y en sus pueblos o ciudades, existen libros donde se documentan los nacimientos de las personas con sus nombres, ¿cuánto más, como dice el Eterno, que existe un libro de la vida en el que están inscritos los nombres de los Kadoshim, de los apartados, de aquellos que guardan los mandamientos del Eterno? Si una persona está poniendo apodos a todo el mundo, faltando el respeto, ¿qué va a entender estas verdades? Si hasta el Creador le pone un apodo, un nombre falso que no existe. Esto es importante para el Eterno, los nombres de los Sadikim. Si Él nos inscribe por nuestros nombres, cuánto más nosotros, que no somos nada, debemos llamarlo por su nombre con reverencia. Una cita que ya hemos leído mucho en diferentes estudios, la encontramos en Shemot, en el libro de Shemot, Éxodo,
capítulo 3, verso 3. Shemot, Éxodo, capítulo 3, verso 13. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dijo Moshe a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Seguimos en el versículo 15. Además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Si nos fijamos en muchas traducciones, Reina Valera, que cualquier persona cristiana tiene en su hogar al pie de la Biblia, está escrito que el nombre Jehová es representativo del nombre divino Yod-Hei-Bad-Hei, Yahweh. Entonces, ¿qué acabamos de decir hace un momento? Que el Eterno no llama por apodos. Jehová es un apodo, no es un nombre, y por lo tanto todo aquel que reemplaza el nombre divino del Eterno por este apodo está en serios problemas con el Eterno, porque no estará inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué el Eterno inscribiría a una persona que le llama por apodos, aun sabiendo que no es su nombre? ¿Acaso el Eterno inscribe por apodo a las personas en su libro? Reflexionemos en estas preguntas, amados hermanos. Así que deja de construir castillos en el aire y pon los pies sobre la tierra antes de que sea tarde. Acabamos de ver en Shemot, en Éxodo, que por el nombre de Yahweh debería ser recordado por generaciones. Es muy importante, si estamos hablando del nombre de nuestro Abacadosh, si se usan traducciones del nombre del Eterno que son incorrectas, no tienen ningún peso. Ahora, sabemos que los nombres falsos tales como Jehová o Jesús han sido usados por muchas generaciones debido a las malas traducciones. Entonces la pregunta para todas las personas que defienden esos nombres es, si han existido todo este tiempo, si han sido enseñados por Roma en la Iglesia Católica y en sus hijas que son las denominaciones cristianas, ¿cuál es la pureza que el Eterno devolvería a nuestros labios? ¿Cuál es la pureza que el Eterno devolvería a nuestros labios? Otra pregunta, ¿por qué dice que ya no mencionaríamos los nombres de los Baales? Otra pregunta, ¿por qué la cristiandad condena a la Iglesia Católica diciendo que es la ramera si usan los mismos nombres blasfemos que ellos? Otra pregunta, ¿no han leído Apocalipsis capítulo 17 verso 3 donde dice que la ramera está llena de los nombres blasfemos? Leamos varias partes de la Torá y de los escritos de los profetas para que a muchos que aún están dudando en dejar de pronunciar nombres blasfemos se conviertan al Elohim de Israel y hagan teshuvá por mencionar estos nombres falsos, y también para los que saben y el Eterno les presentó su nombre, hagan teshuvá por haber hecho oídos sordos. Vamos a leer en Shemot, Éxodo capítulo 9, verso 16. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Shemot capítulo 9, verso 16. Dice así la palabra del Eterno, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lo volvemos a leer. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Bendito sea Yahweh. Vamos a leer en Sofonías, capítulo 3, verso 9. Sofonías, capítulo 3, verso 9. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Sofonías, capítulo 3, verso 9. Dice así la palabra del Eterno.
En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Lo volvemos a leer. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Vamos a leer en Jeremías capítulo 16, verso 21. Jeremías capítulo 16, verso 21. Dice así la palabra del Eterno. En Jeremías capítulo 16, verso 21. Es muy importante que usted vaya leyendo con su Biblia. Jeremías capítulo 16, verso 21. Dice así la palabra del Eterno: por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Lo volvemos a leer. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 52, verso 6. Isaías, capítulo 52, verso 6. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno, en Isaías, capítulo 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Vamos a ir al Tehillim, capítulo 91, verso 14. Tehillim, capítulo 91, verso 14. Bendito sea Yahweh. Dice así la palabra del Eterno: lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Bendito sea Yahweh. Vamos a volverlo a leer. Lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 3, verso 16. Malaquías, capítulo 3, verso 16. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno: entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Bendito sea Yahweh. Vamos a leer el Tehillim, capítulo 44, verso 20. Tehillim, Salmo, capítulo 44, verso 20. Tehillim, capítulo 44, verso 20. Dice así la palabra del Eterno: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Elohim, o alzado nuestras manos a Elohim ajeno, ¿no demandaría Elohim esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Lo vamos a volver a leer. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Elohim, o alzado nuestras manos a Elohim ajeno, ¿no demandaría Elohim esto? Así que reflexione, amado cristiano. ¿No demandaría Elohim esto? Que usted no pronuncie el nombre del Eterno. Se lo va a demandar. Lo volvemos a reiterar. Si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Elohim, o alzado nuestras manos a Elohim ajeno, no demandaría Elohim esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Vamos a leer en Joel, capítulo 2, verso 32. Joel, capítulo 2, verso 32. Por eso es bueno que usted me vaya siguiendo con su Biblia, para que usted mismo vea con sus ojos que el nombre verdadero del Eterno es Yahweh. Joel capítulo 2, verso 32. Joel capítulo 2, verso 32. Dice así la palabra del Eterno: y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bendito sea Yahshua HaMashiach.
Sacando una conclusión general de todas estas profecías, podemos decir, como dijo el profeta Joel, que sólo el remanente de Israel, escogido por gracia del Eterno, invocará su nombre y será salvo guardando la santidad y las mitvot. Lo vuelvo a reiterar. Podemos decir, como dijo el profeta Joel, que sólo el remanente de Israel, el remanente de Israel, escogido por gracia del Eterno, invocará su nombre y será salvo guardando la santidad, es decir, el apartamiento y las mitvot, los mandamientos. El Eterno nos llamó para esparcir su nombre y su poder. Si nos dio talentos, dones, debemos de trabajar por llevar su nombre. Él, como es bueno, nos une en su equipo, bendito sea Yahshua, cumpliendo así la profecía de que recibiríamos pureza de labios. Solamente los escogidos, a los cuales el Eterno quita la venda de sus ojos. Otro punto importante es que muchas personas cristianas están esperando el arrebatamiento, pero eso no sucederá hasta que pasemos la gran tribulación. Y serán librados los que mencionen su nombre, como dice en el Salmo 91, verso 14. Y también que el Eterno tendrá memoria de los que le temen y piensan en su nombre. Recordemos que el temor a Yahweh es apartarse del mal, es decir, del pecado, y sólo eso se logra guardando las mitvot, los mandamientos, porque los mandamientos te llevan por un camino de santidad, de apartamiento. Los mandamientos nos dan libertad. Por último, volvamos a leer el Salmo 44, verso 20. Salmos 44, verso 20. Y dice así la palabra del Eterno: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Elohim, o alzado nuestras manos a Elohim ajeno, ¿no demandaría Elohim esto? Claro que sí, amado hermano, porque Él conoce los secretos del corazón. Volviendo a recalcar la exhortación y la advertencia que mencionamos anteriormente, si sigues mencionando nombre de Baal, sabiendo la verdad, el Eterno demandará esto de ti y no serás inscrito en el libro de la vida. Las 4 letras hebreas del nombre del Eterno que aparecen en los escritos antiguos de la Torá son Yod, Hei, Vav, Hei. Pero muchos dudan en cómo se pronuncia para así poder hacer oración y meditar en su nombre. El nombre de Yahweh comienza con la letra Yod. La letra Yod es la más pequeña de las letras hebreas. Por esta razón el Mesías dijo que ni una Yod pasará de la Torá. Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 5, verso 17. Mateo, capítulo 5, verso 17. Mateo, capítulo 5, verso 17. Dice así la palabra del Eterno: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Ahora lo vamos a leer como dice en el original hebreo. No dice jota, sino dice yod. Lo vamos a volver a leer. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Así que usted ahí en su Biblia puede subrayar J y ahí al costadito le puede poner yod. Entonces, la letra yod es traducida como la I y no como la J. Entonces, la primera pregunta lógica ¿es Jehová el nombre de nuestro Elohim? No, ese no es el nombre de nuestro Elohim. El hebreo, como bien sabemos, no es como el español.
porque el hebreo no lleva vocales. Entonces, ¿por qué sabemos que el nombre de Yahweh se pronuncia Yahweh? Yahweh tiene 2 sílabas porque es un nombre compuesto de 2 verbos. Existen 3 formas del nombre abreviado en las Escrituras, las cuales son forma trilítera, que es Yahu, Yod, Hei, Bab. Lo vuelvo a reiterar. Existen 3 formas del nombre abreviado en las Escrituras, las cuales son forma trilítera, Yahu, Yod, Hei, Bab. Luego la forma bilítera, que es Ya, Yod y Hei. Lo vuelvo a reiterar, la forma bilítera, Yad, Yod y Hei. Y forma unilítera, que es Yod. La forma más común es la bilítera, Ya, la cual se encuentra en varios pasajes de las Escrituras. La primer sílaba del nombre del Eterno es precisamente Ya, porque se deriva del verbo ahayá, ser, existir. Vamos a leer en el Tejilín, en el Salmos, capítulo 68, verso 4. Salmos, capítulo 68, verso 4. Dice así la palabra del Eterno en el Salmo, en el Tejilín, capítulo 68, verso 4. Cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ya. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Aquí en muchas versiones dice Ja con J, al igual que en muchas otras partes de las Biblias traducidas, pero como explicamos anteriormente, la letra hebrea Yod se pronuncia como una I y no como una J. Entonces aquí la verdadera pronunciación sería Ya, no Ja. Ahora leamos en el Tejilín, en el Salmo, capítulo 94, verso 7. Tejilín, Salmos, capítulo 94, verso 7. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno. Y dijeron, no verá ya ni entenderá el Elohim de Jacob. Lo volvemos a reiterar. Y dijeron, no verá ya ni entenderá el Elohim de Jacob. Aquí vemos el mismo caso que el anterior. La correcta pronunciación es ya y no ja. Ahora leamos el Tejilín, el Salmo, capítulo 94, verso 12. Salmos 94, verso 12. Es muy importante que me vaya siguiendo con su Biblia. Salmos, capítulo 94, verso 12. Dice así la palabra del Eterno. Muy dichoso el nombre a quien tú ya corriges y en tu Torah lo instruye. Bendito sea su nombre. Aquí vemos el mismo caso que el anterior. La correcta pronunciación es ya y no ja. En estos salmos, el Melech David se está refiriendo al Todopoderoso como Ya, que es nombre bilítero y poético de Yahweh. El rey David se dirigía únicamente a Yahweh cuando cantaba sus salmos, sus tejilín, y lo hacía con la forma poética hebrea o en diminutivo, Ya. También aparece en la palabra aleluya, que significa exaltado sea Yahweh. Ahora leamos en el Salmo capítulo 150, verso 6. Salmos capítulo 150, verso 6. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno. Todo lo que respira exalte a Yah. Aleluya. Entonces, aquí hay una contradicción. Primeramente dice Ja con la J y luego dice Aleluya con la I. En muchas porciones de los salmos encontramos la forma corta del nombre del Eterno y también la encontramos mal traducida, como ya vimos, como Ja con J, pero haciendo un análisis sencillo, porque si supuestamente se refiere a Jehová, ¿por qué no dice G con J?
Cualquier persona lo entiende perfectamente. Aquí se maltradujo la forma corta y poética del nombre del Eterno, que es Yah, refiriéndose a Yahweh. Les recomiendo que abran el libro de los Salmos y vean en cuántas partes encuentran la forma corta Yah, y volviendo a repetir, la van a encontrar muchas veces como Ja, pero lo correcto es Yah, porque la letra hebrea Yod se pronuncia como una I y no como una J. Ahora, si usted es una persona orgullosa, no le va a dar importancia a esto y solo va a quedarse con que Jehová es su nombre y va a seguir ignorando estas revelaciones del Eterno, pero ese es su problema con el Creador. Como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Le estoy hablando con la Biblia en la mano y no solo eso, le estoy recomendando que agarre su Biblia y vea que el nombre correcto del Eterno se encuentra, aunque mal traducido, en su Biblia. Además de los salmos, encontramos que muchos de los profetas tienen el nombre del Eterno en ellos. Ejemplos como Yesayahu, Isaías, que significa Yahweh salvación. Jeremías significa Yahweh elevará. Yael, Joel, que significa Yahweh es Elohim. Obdeyá, Abdías, que significa servidor de Yahweh. Sefanyá, Sofonías, significa Yahweh protege o Yahweh oculta. Secaryá, Zacarías, que significa Yahweh recuerda. También encontramos el ejemplo de la casa de Judá, que también posee la forma corta del Creador, Yahudá. Ellos, para cuidar el nombre del Eterno, han reemplazado la forma Yah por Ye, pero lo correcto es Yah. El Eterno escogió a la ciudad de Jerusalén para poner su nombre. También se acostumbra a llamarle Yerushalayim, pero lo correcto es Yarushalayim. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno: y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David, tenga lámpara todos los días delante de mí en Yarushalayim, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. La tribu es Yahudá y el nombre correcto es Yarushalayim. También en el Brit Hadashah encontramos nombres que tienen la forma corta de Yah, ejemplo como Matillahu, Mateo, Yahanán, Juan, Yahudá, Judás, y a lo largo de los escritos de la Tanaj, de la Biblia, también encontramos a Eliyahu, Elías. Entonces, por todo esto, como una conclusión de esta primera parte, podemos afirmar que las letras Yod y Hei se pronunciarían Yah. La tribu de Yahudá siempre ha tenido celo por el nombre de Yahweh, por el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Es por esta razón que judíos masoretas fueron los que tradujeron la Biblia, que se conoce como Septuaginta, que se tradujo del hebreo al griego en el año 185 antes de Mashiach. En esta versión, con el objetivo de que no se conociera el nombre de Yahweh, los 72 judíos que la tradujeron evitaron traducir el nombre de Yahweh por el temor de que los paganos lo conocieran y lo profanaran. Así que cada vez que encontraron el bendito nombre de Yahweh, lo tradujeron al griego como Kurios, que significa Señor. El problema es de que textos como el que sigue se tradujeron así. Por ejemplo, vamos al libro de Isaías, capítulo 42, verso 8. Isaías, capítulo 42, verso 8. Isaías, capítulo 42, verso 8, dice así la palabra del Eterno: yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi esplendor ni mi exaltación a escultura. Ahora, pasando a las pronunciaciones, dando a que el alfabeto paleo-hebreo, y por consecuencia también el hebreo,
cuadrado no poseían vocales. Se tomaron algunas letras y se les dio un valor vocálico. Dichas letras se denominan madres de lecturas. Es por esto incluso que ya en el tiempo de los masoretas, ellos tuvieron bases sólidas para la vocalización, partiendo del apoyo de las conocidas madres de lectura y de la pronunciación idiomática que estaba pasando de generación en generación. Las madres de la lectura son las letras Yod, Bab, Hel y Aleph. La Yod se utilizó para representar la I y la E, la Bab para la U y la O, la Hei para la A y la E, y la Aleph para la A, E, I y la O. De acuerdo a esto, tendríamos 4 combinaciones, pronunciaciones, para el tetragrama, las cuales serían Yahweh, Yahweh, Yewa o Yehue. De estas 4 tenemos que eliminar las 2 que tienen la terminación wa, por ser terminaciones de sustantivo femenino. Gramaticalmente encontramos en el hebreo las formas del género femenino más comunes con las terminaciones tab y hei. Por lo tanto, también se descarta el término Jehová, por tener el sentido de un sustantivo propio femenino, lo cual está en total contradicción con las escrituras donde el nombre y los atributos del Eterno están en un claro sustantivo propio masculino. La primera pronunciación, Yehue, Yehue, esto no es posible por lo que vimos en los nombres de los profetas como Isayahu, Jeremíahu, Eliyahu, y en las palabras Aleluya y Yaudá, y la forma en que se dirigía David al Todopoderoso como Yah. También porque si fuera Ye, la tribu de Yaudá no creyentes no pronunciarían Ye como ellos pronuncian Yeudá, Jerusalén, entre otras palabras, pues su tradición es no pronunciar el nombre. Vamos con la segunda opción, Yehuá, Yehuá. Este nombre tiene doble error, porque la primera sílaba tiene el mismo problema que la primera opción, y la segunda sílaba, Wab, está escrita en femenino, y el Todopoderoso no es femenino. La tercera opción es Yahweh, que contiene bien la primera sílaba, por lo que veníamos estudiando, pero sigue estando en forma femenina. Sería como decir Jehová. Tenemos que tener muy claro que el nombre Jehová es blasfemo y femenino. Significa, he ahí la desgracia. No es un desprecio a lo femenino, sino que el Eterno es varón de guerra. Lo podemos leer en Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 3. Vamos a Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 3. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 3. Y dice así la palabra del Eterno. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. Lo volvemos a reiterar. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. Algo importante para destacar aquí es que el Eterno está poniendo que es varón de guerra y también está mencionando su nombre, como dándonos a entender que existe una relación entre los términos. Así como en la Torá dispone que la mitzvah de honrar a los padres está seguida por la mitzvah del Shabbat, dándonos a entender que ambas mitzvot son de igual importantes, o también cuando utiliza la misma palabra para referirse a honrar a los padres y dar la honra al Eterno, dándonos a entender que debemos honrar a nuestros padres como el Eterno mismo, porque por eso decimos que el Eterno es nuestro Abba, nuestro Padre. Así también el Eterno nos da a entender que su nombre es masculino, varón de guerra, desechando entonces todas las traducciones que le den énfasis femenino. Por último, nos queda la opción Yahweh, Yahweh,
que contiene la sílaba de acuerdo a los tejilín, a los salmos, los profetas y las palabras. Y la segunda efectivamente es masculina. Así tenemos la pronunciación correcta, que es Yahweh. Es importante darle la buena pronunciación. Se acentúa Yahweh y no se pronuncia tampoco como Yahvé, ya que en el paleo-hebreo o hebreo araico, la Bab se pronuncia como U y no como B. La letra W es el equivalente exacto de la Bab hebrea, porque la Bab tiene los dos sonidos, de U y de B. Por otro lado, en el judaísmo moderno, la Bab se pronuncia mayormente como B, pero no fue así en el pueblo hebreo de la antigüedad, donde su uso era solo como U. Es importante reconocer que el nombre del Eterno es Yahweh. Cuando en Shemot, Éxodo capítulo 3, verso 14 dice, yo soy, ese no es su nombre, sino que luego en el verso 15 revela su nombre. Leamos para entender. Shemot, Éxodo capítulo 3, verso 14. Shemot, Éxodo capítulo 3, verso 14. Dice así la palabra del Eterno. Elohim dijo a Moshe, Eshe, Asher, Eye, yo soy, seré el que soy, seré. Y añadió, aquí está lo que decir a los hijos de Israel, Eshe, yo soy o yo seré, me ha enviado a ustedes. El texto hebreo aquí se lee Eshe, Asher, Eshe. La palabra Elé siendo derivada de allá, que significa ser, existir, pero el texto arameo, aquí en el verso 14 se lee allá, Ashar, Ashaj. Este no es su nombre, sino una explicación que lleva a la revelación de su nombre Yahweh en el verso 15. Vamos a leer Shemot, Éxodo capítulo 3, verso 15, y dice así la palabra del Eterno. Elohim además dijo a Moshe, Yahweh, Yod, Hei, Bad, Hei, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial generación tras generación. El nombre del Mesías es Yahoshua. El nombre del Mashiach está formado de la siguiente manera, por la unión de los nombres Yahweh y Hosea. Recordemos que Oseas se lo llamó Josué. Su nombre original es Oseas y para hacer una referencia a que sería un prototipo del Mesías se le agrega Ya a su nombre. Lo podemos leer en Bamidbar Números capítulo 13 verso 8. Bamidbar Números capítulo 13 verso 8. Dice así la palabra del Eterno. Bamidbar Números capítulo 13 verso 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y también vamos a leer en Bamidbar Números capítulo 13, verso 16, más adelante, dice así la palabra del Eterno. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. No dice que Moshe le cambió su nombre, sino que lo llamó Yahoshua. Entonces, por la unión de los nombres Yahweh y Hosea, al unirse se forma el nombre del Mashiach, Yahoshua, formándose a partir de Ya, que es igual por Yahweh y Hosea, y es igual que pasa en la unión a ser Oshua, de donde la letra G hebrea se reduplica y se une formando la pronunciación de una J suave, por lo que queda entonces Yahoshea, igual a Yahoshua. Es decir, finalmente Yahoshua, y al hacer una contracción en el nombre decimos Yahshua. En un nombre el prefijo, o sea, la primera parte de un nombre será Yahó. Y si es un sufijo, la parte final de un nombre, corresponderá a Yahú. Ejemplos, Yahoshua, Eliyahu, etc. El Mesías nos hace referencia al eterno Yahoshua, que significa Yahweh salva. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a Elohim mismo. Bendito sea el Eterno. El profeta Zacarías profetizó por medio del Ruach
del Eterno, que el nombre de las imágenes serán quitados y olvidados, y también cortará de la tierra a los falsos profetas. Vamos a leer Zacarías capítulo 13, verso 2. Yo les recomiendo, amados hermanos que nos están escuchando, escuchar el nombre del Eterno parte 1, que ahí hablamos de los pastores falsos que están predicando en los nombres falsos, y esta cita viene bien encajada para ellos. Dice así la palabra del Eterno en Zacarías capítulo 13, verso 2. Y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Todo aquel que pronuncie apodos, nombres, blasfemos, son inmundos. Así lo dice la palabra del Eterno. Un pastor X que esté pronunciando Jesús, Jehová, Señor, etcétera, etcétera, es inmundo delante del Eterno, y es hora de hacer teshuvá, es hora de hacer arrepentimiento antes que seas cortado de la tierra. Ahora, el Eterno será el Rey de la tierra y uno su nombre. Vamos a leer Zacarías capítulo 14, verso 9, más adelante. Zacarías capítulo 14, verso 9. Dice así la palabra del Eterno: y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Una mitzvah importante y que todos debemos tener presente es no mencionar su nombre en vano. Lo vuelvo a reiterar. Una mitzvah importante y que todos debemos tener presente es no mencionar su nombre en vano y no usarlo en vano. Es por eso que no debemos escribir el nombre del Eterno en cualquier lugar o papel que pueda arruinarse o deshacerse. Vamos a leer en Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 7. Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 7. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 7. Dice así la palabra del Eterno: no usarás a la ligera el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. En el texto hebreo, la palabra traducida por vano es shav, S-H-A-B corta, la cual significa nada, vacío, cosa sin valor, engaño, mentira, en vano, en falso. Esto significa que el nombre del Eterno no debe utilizarse para burla, para mentira, irrespeto, frivolidad, ni en ningún diálogo vano, ni en ningún tipo de invocación mágica o falsa. Pero de ninguna manera esto quiere decir que no se pronuncie el nombre de Yahweh. Este pasaje denota simplemente que el nombre se debe de utilizar solo para asuntos kadosh, apartados, tales como la tevilá, la purificación, las tefilot, las oraciones, las brajot, las bendiciones. Recordemos esta cita importante: todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Vamos a leer en Joel, pero en santidad, ¿sí? Aclaramos, en santidad. Hoy muchos cristianos están viniendo a la restauración, a la Torá, pero como no les importa un pepino la Torá, ¿sí? Ellos hacen lo que quieren. Pronuncian los nombres verdaderos, pero siguen trayendo la misma hipocresía a la Torá. Y no se pueden mezclar las cosas. Por eso, amado hermano, amado cristiano, que usted me está escuchando, guarde bien la Torá y pronuncie en santidad el nombre del Eterno. Y si usted va a una comunidad cristiana donde se pronuncien los nombres, pero no se está guardando los mandamientos, el consejo con respecto a la bendita Torá, es que se aparte, que salga de esa comunidad, y es preferible que usted guarde la Torá en su casa, que empiece a guardar el Shabbat, que empiece a guardar la fiesta, y el Eterno va a hacer la obra en usted y lo va a empezar a usar para su kabod, para su honra. Pero si usted sabe la Torá, sabe de los nombres, sabe del Shabbat, y está en una comunidad cristiana o en una comunidad mesiánica donde no guarden bien los mandamientos, ay de usted, ay de usted. Entonces, volvemos a reiterar, vamos a recordar esta cita
que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, pero el que guarda la santidad, el apartamiento. En Joel capítulo 2, verso 32 dice la palabra del Eterno, y vamos todos para allá, Joel capítulo 2, verso 32, dice así la palabra del Eterno, y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Yarushalayim habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces el Eterno está llamando al remanente. Podrán venir cristianos y mezclar las cosas, pero hay un remanente que está guardando la santidad, que está guardando el apartamiento. Por eso el Eterno permitió en mi corazón que esta comunidad se llamara comunidad Kedushá. Sí, somos una comunidad que estamos apartados de todo lo mundano. Somos una comunidad, bendito sea el Eterno, que guardamos sus fiestas, guardamos el Shabbat, pronunciamos el nombre del Eterno en santidad. Bendito sea su nombre. Somos una comunidad donde guardamos todos los pactos. Yo lo invito a que usted se una con nosotros y nos ayude a publicar, por ejemplo, en este caso, este estudio, el nombre del Eterno, para que el nombre del Eterno sea exaltado, bendito sea su nombre. Volviendo a reiterar, vamos a leer Joel, capítulo 2, verso 32, otra vez, y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Yarushalayim habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Que usted, amado hermano, amado oyente que me escucha, sea parte de ese remanente. El remanente es aquel que guarda los mandamientos, es aquel que no es hipócrita, sino que guarda los mandamientos por amor. El nombre de Yahweh es eterno. Vamos a leer el Salmo capítulo 135, verso 13. El nombre de Yahweh es eterno. Salmos Tehilim capítulo 135, verso 13. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno. Oh Yahweh, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Yahweh, de generación en generación. Bendito sea Yahweh. Vamos a leerlo de nuevo. Oh Yahweh, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Yahweh, de generación en generación. Los 144.000 tendrán el nombre de Yahweh. Vamos a ir a Revelación capítulo 14, verso 1, Revelación, capítulo 14, verso 1, Revelación, capítulo 14, verso 1, dice así la palabra del Eterno. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él, y el de su Padre escrito en la frente. Bendito sea Yahshua HaMashiach. El que no posea el nombre del Eterno en su frente recibirá juicio. El que no posea el nombre del Eterno en su frente recibirá juicio. Vamos a Revelación, capítulo 9, verso 4. Revelación, capítulo 9, verso 4. Revelación, capítulo 9, verso 4. Dice así la palabra del Eterno. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no tienen el sello de Elohim en su frente? Sencillo, porque no guardan los mandamientos, ¿sí? No están vestidos con los mandamientos. Por eso un pastor X o un talmidín, un mesiánico, un discípulo X, puede nombrar el nombre del Eterno, pero no. Si no está guardando la santidad, el apartamiento, no entró a todos los pactos, no va a tener el sello de Elohim en la frente. Los que venzan también tendrán el nombre del Abba escrito en su frente. Los que venzan, dicen, los que venzan, no los hipócritas, no aquellos que tienen doble careta, los que venzan, dice, los que hablan verdad, sí, los que hablan verdad, los que no mienten, los que hablan verdad, ¿sí? Los que no dicen, los que hacen la Yom Hará, los que dañan al hermano con la lengua, los que venzan, y una persona que venza,
porque Yahshua HaMashiach lo dijo, yo vencí al mundo, ¿sí? Y el Eterno mismo nos anima. Entonces los que venzan el mundo, ¿sí? Los que venzan lo material, ¿sí? Etcétera, etcétera, también tendrán el nombre del Abba escrito en su frente. Vamos a leer en Revelación capítulo 3, verso 12. Revelación capítulo 3, verso 12. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Yarushalayim, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Bendito sea su nombre. Lo volvemos a reiterar: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Yarushalayim, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Amado hermano, amada hermana, que esto te sirva también de consolación para tu alma. Si estás guardando la santidad, la Kedushá, toma esto como fragancia para tu alma. En Revelación, capítulo 22, verso 4, dice así: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Lo volvemos a reiterar, Revelación, capítulo 22, verso 4. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Amado oyente, amado hermano, que el nombre del Eterno esté en tu frente. Recordemos que tienes que guardar bien la santidad, tienes que guardar bien la Kedushá, sí, guardar bien los pactos, guardar bien el Shabbat, la alimentación de acuerdo a Vaikra, Levítico 23. Bendito sea el nombre del Eterno, que el Eterno te dé fuerza para vencer al mundo. Conclusión de este tema: debemos de tener el nombre del Eterno en nuestras vidas, viviendo una vida apartada y consagrada para Él. Vuelve a escuchar varias veces este audio. No le quites importancia al nombre divino del Eterno y tendrás muchas bendiciones en tu vida. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Recuerden que les dejo de tarea escuchar en nuestro sitio web www.kedusha.com el nombre del Eterno parte 1 y parte 2. ¿Sí? Y después vuelvan a escuchar este estudio para que hagan una conclusión y reflexionen. ¿Sí? Y reflexionen y teman más al poderoso de Israel, al Elohim de Israel. Yahweh es su nombre. Vamos a hacer una tefilá de agradecimiento que hemos podido terminar este estudio gracias al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba, por habernos enseñado, Padre, tu bendito nombre. Toda Rabá, bendito Yahweh, que usted tenga rajen de cada uno de nosotros, Abba. Queremos, Abba Kadosh, estar inscritos, Abba, en el libro de la vida, Padre. Te lo pedimos por favor, Abba, bendice al oyente que está escuchando este audio, aquel hermano, aquella hermana, Padre, que esté pasando tribulaciones, aflicciones por causa de tu nombre, Abba. Que usted, Abba Kadosh, los consuele en cada momento, Padre. Los cuides en su andar, en su salir, en su entrar. Sean muy bendecidos, Abba Kadosh, y muy dichosos, como usted dice en su palabra, Padre. Yevarejeja Adonai Yahweh, Meismereja Yaer Adonai Yahweh, Panabelela Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja, Bella Seleja Shalom.